Da igual cuando veas este vídeo, en Líbano las cosas están mal. En este documental vamos a entender la geopolítica de lo que sucede en Líbano, un pequeño país en el que Irán, Israel y Hezbolá cumplen un papel fundamental. Exploraremos su geografía, su historia y su política para entender qué diantres pasa en uno de los países más complejos del mundo. Así que bienvenidos a la geopolítica en Líbano. Antes de nada, relax. En este vídeo vamos a analizar un tema muy sensible y complicado, pero lo vamos a hacer sin pasiones. No vamos a hablar de buenos y malos. Vamos a entender y comprender lo que sucede. Así que, si lo primero que vas a gritar es que Israel debe ser destruido, o que ojalá lancen bombas nucleares sobre Irán, esto no te va a gustar. Aquí explicamos y luego que cada uno saque sus conclusiones. Y ahora, empecemos. Líbano está situado en la costa mediterránea, en Oriente Próximo, justo entre Israel y Siria. Es un país muy pequeño, de los más pequeños del mundo, con solo 5 millones de habitantes y una superficie similar a la de Puerto Rico o Jamaica. Y está rodeado de países mucho más grandes y poderosos. Pero para entender bien qué sucede en este país, debemos conocer su geografía. Mira, este es su mapa físico. Ya sabes, las zonas más planas están representadas de color verde, y las más elevadas en tonos marrones y blancos. Podemos dividir el país en 4 franjas en dirección norte-sur: la llanura costera, la cordillera del Líbano, el valle de Bekaa y la cordillera de Antilíbano. El país se encuentra en la orilla este del mar Mediterráneo, lo que le otorga una costa de aproximadamente 225 kilómetros de largo. La llanura costera, aunque estrecha, es fértil y se extiende a lo largo de la costa, con ciudades importantes como Beirut, que es la capital, o Trípoli. Decimos que es una llanura, pero no es la típica llanura, sino más bien es una serie de ondulaciones de baja altitud, atravesadas por multitud de valles y barrancos por los que bajan arroyos de las montañas. Es un terreno que se puede atravesar con una fuerza militar, pero que presenta desafíos, ya que su terreno irregular es ideal para que te tiendan emboscadas. Esta franja costera es conocida por su clima mediterráneo, con inviernos suaves y lluviosos y veranos cálidos y secos. Una de las características más destacadas de la geografía libanesa son las 2 cadenas montañosas que recorren el país de norte a sur. La cordillera del Líbano, que corre paralela a la costa, incluye el monte Líbano, cuya cumbre más alta es Kurnat al-Sauda, con una altitud de 3.088 metros sobre el nivel del mar. Estas montañas están cubiertas de nieve durante gran parte del año, lo que permite la existencia de estaciones de esquí, un hecho notable para un país mediterráneo. Además, las nieves de estas montañas proporcionan una apreciada agua que es fundamental para la agricultura nacional. Los cedros del Líbano, árboles emblemáticos que aparecen en la bandera nacional, también crecen en estas montañas. Al este de la cordillera del Líbano se encuentra el valle de Bekaa, una fértil depresión que es una de las regiones agrícolas más productivas del país. Este valle es regado por el río Litani, el más largo del Líbano, que fluye hacia el sur antes de desembocar en el Mediterráneo. De hecho, en Líbano hay solo 2 ríos largos, y ambos nacen en el valle de Bekaa: el Litani, que discurre hacia el sur, y el Orontes, que se dirige hacia el norte. El resto de ríos nacen en la cara oeste de las montañas, y son muy cortos, discurriendo abruptamente por los barrancos, de los que hemos hablado antes, hacia el mar. El valle de Bekaa es famoso por su producción de vino, frutas y vegetales. Y desde el punto de vista militar, el valle es muy accesible desde el norte, desde Siria, ya que la llanura se adentra en la frontera siria. Pero desde el sur, desde Israel, presenta un notable desafío, ya que el terreno es muy escarpado, con 2 entradas muy estrechas que se pueden convertir en una ratonera. Finalmente, la cordillera del Antilíbano, al este del valle de Bekaa, forma la frontera natural con Siria. Esta cadena montañosa es menos alta que la del Líbano, pero aún así es significativa,
con picos que superan los 2.500 metros. Penetrar en el país desde el sur, desde Israel, es relativamente sencillo, aunque el terreno es muy ondulado y tiene numerosos barrancos. No obstante, para un ejército altamente efectivo como el israelí, no supone una gran dificultad. No obstante, lo más difícil es mantener el terreno conquistado, porque el terreno irregular y la existencia de muchísimas aldeas presenta grandes facilidades para que un ejército irregular realice emboscadas a las patrullas ocupantes. Es por esto que, aunque Israel ha invadido 2 veces el sur del Líbano, sabe que lo difícil no es entrar, sino mantenerse allí sin sufrir una sangría. Los movimientos este-oeste, atravesando las montañas, son muy difíciles. Hay pocas carreteras y se trata de vías secundarias lentas y peligrosas. Este relieve tan escarpado también hace que existan muchos valles muy incomunicados, en los cuales la población se relaciona poco con los valles vecinos. Y, como vamos a ver ahora, el factor humano es fundamental para entender este país. A nivel económico, Líbano es un país pobre, con una renta per cápita en 2023 de solo unos $4.000, es decir, unos $333 al mes. Aunque en 2018 su renta per cápita era el doble de la actual. La mayor parte de su población trabaja en el sector servicios, mientras que un 20% lo hace en la industria, y solo un 3% en la agricultura. Su economía es muy precaria, aunque en el pasado era mucho más robusta, pero las guerras la han devastado. Si estudiamos su gráfico de exportaciones, en el que podemos ver por códigos de colores los principales productos que exporta, podemos entender un poquito más su economía. En rosa tenemos productos químicos, principalmente fertilizantes, como aquellos que destrozaron el puerto de Beirut. En amarillo, comida. En marrón, metales, principalmente chatarra. En azul, algunos productos tecnológicos sencillos. Y en naranja, las joyas de la corona. Nunca mejor dicho. Principalmente oro, diamantes y otras joyas. Curioso para un país que no tiene minas. Estas joyas y metales preciosos son comprados en lugares de dudosa procedencia y luego son revendidos al exterior a través de la típica empresa pantalla. Y es que, como verás más adelante, en Líbano hay experiencia en esto de montar chiringuitos opacos para ocultar dinero turbio. Beirut, la capital y la ciudad más grande del país, es el centro neurálgico de la vida política, económica y cultural. Con una población que supera los 2 millones de habitantes en su área metropolitana, es una ciudad muy diversa. También es el centro económico de Líbano, con sectores claves como la finanza, el comercio y el turismo. A pesar de ser un país muy pequeño, Líbano tiene una densidad de población muy alta, de más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Ocupa el puesto número 161 en tamaño, pero solo el 27 en densidad de población, ya que sus 5 millones de habitantes son muchos para sus apenas 10.000 kilómetros cuadrados. Y eso que aún no he mencionado que otros 5 millones de libaneses viven en la diáspora. Pero no nos adelantemos, vayamos pasito a pasito. Como podemos ver en este otro mapa de densidad de población, la gente vive principalmente en las costas, y especialmente en Beirut, Trípoli, Sidón y Tiro. También podemos ver el hueco que dejan las montañas, al estar muy poco pobladas. Y finalmente apreciamos que el valle de Bekaa no está muy poblado, destacando únicamente la ciudad de Saleh. Si hasta ahora hemos visto un mundo feliz, con olivos, montañas y cedros, vayamos ahora al tema religioso, que es donde las cosas empiezan a complicarse. El país reconoce oficialmente 18 sectas religiosas. Las religiones principales son el Islam y el cristianismo, pero los seguidores del Islam están divididos en chiitas y sunitas, y los cristianos en maronitas, ortodoxos o melquitas. Además, hay una pequeña comunidad de drusos que también forman un porcentaje significativo. Y si no sabes qué es el drusismo, te lo resumo. Es una religión monoteísta que surgió en torno al año 1000
y que considera a Jesús y a Mahoma profetas, pero con los típicos matices que convierten al drusismo en una religión diferenciada. Pues bien, algunos pensarán que qué bonito es este multiculturalismo, que seguro que es genial que haya tantas religiones juntas en un mismo país. Pues la realidad es que esta es la maldición del Líbano. Y si no te lo crees, sigue escuchando. Un país puede funcionar si sus ciudadanos ponen al país por encima de la religión, porque esta es la única manera de que ese proyecto común que llamamos nación pueda salir adelante. Discutimos, hablamos, llegamos a acuerdos y sacamos adelante el país, mientras que en privado practicamos el credo que queramos. Pero, ¿qué pasa cuando ponemos la religión por encima de la nación? Pues pasa lo que sucede en Líbano. Líbano tiene un sistema de gobierno confesional que distribuye el poder según las afiliaciones religiosas. El Parlamento tiene 128 escaños, pero en lugar de distribuirse por territorios, como en cualquier otro país, se dividen según las confesiones. 64 son para los cristianos y otros 64 para los drusos y musulmanes. Y a su vez, estos bloques de 64 están subdivididos en las sectas minoritarias. Por un lado, el presidente debe ser un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el portavoz del parlamento un musulmán chií. Como te imaginas, un país solo implementa un sistema así cuando las tensiones religiosas son extremas. Y es que Líbano sufrió una cruenta guerra civil entre 1975 y 1990, en la cual el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes fue una de las principales causas. Aunque esto lo veremos en el apartado de historia de Líbano. Pero antes, ¿qué es eso que se ve por el horizonte? ¡Ahí va! ¡Mira! Es un me gusta celestial. Es una señal que te envía Dios para que no te olvides de darle a me gusta y de suscribirte al canal. Imagínate todo el trabajo que lleva este vídeo. Investigar, sintetizar, redactar, locutar y editar. Un trabajo monumental. Así que dale tu buen like y suscríbete. E incluso, si te está encantando, puedes pensar en hacerte miembro del canal y así ayudar, por una pequeña cantidad al mes, a que este proyecto de divulgación siga siendo posible. Muchas gracias. En Líbano, estas religiones no están distribuidas de igual manera por todo el país. No vive Mohamed, sunita, en el primer piso y David, cristiano, en el segundo. No. La mayoría de la población vive en pueblos o ciudades de mayoría de una u otra religión. Y la distribución es así. Como ves, es un auténtico mosaico en el que multitud de pueblos y valles de una religión y de otra salpican todo el país. Y como ya he dicho antes, cuando el país está por encima de la religión, puede funcionar. Pero no cuando se pone a la religión por encima del país. A grandes rasgos, podemos ver que los musulmanes chiíes son mayoría en el sur y en el valle de Bekaa, que los cristianos son mayoría en la costa, y que los musulmanes sunitas son mayoría en el norte y en el sur del valle de Bekaa. Y el resto, pues el caos. Además, Líbano también tiene una importante población palestina y siria, resultado de las migraciones forzadas por las guerras. En torno a 500.000 de palestinos y 1,5 millones de sirios malviven, sin ciudadanía, en Líbano. Los campos de refugiados palestinos y sirios más recientes han alterado significativamente la geografía humana del país, creando comunidades densamente pobladas en las periferias urbanas y rurales. Juntos, los refugiados suman un 40% de población extra. ¿Te puedes imaginar la presión que supone que un país de 5 millones acoja a 2 millones más? Y esta distribución religiosa y de refugiados influye enormemente en las continuas crisis de Líbano. Mira, aquí están los musulmanes chiíes. Y, aunque todos los países de la zona son suníes, ¿sabes qué otro país es chií? Exacto, Irán. Esto hace que Irán apoye, financie y arme a la milicia islamista chií de Hezbolá. Y sí, Hezbolá controla el sur de Líbano, en la frontera con Israel, desde donde lanza misiles, de vez en cuando,
contra sus vecinos hebreos. Y quizás te preguntes, ¿cómo que una milicia islamista? ¿No se supone que los estados tienen el monopolio del uso de la violencia? ¿Es que el Líbano no tiene un ejército para controlar el sur? Pues la respuesta es que sí, que el Líbano tiene ejército, pero que no es capaz de controlar todo el país. Hay zonas que directamente escapan de su control. Hezbollah es un estado dentro del estado, y hay zonas controladas por ellos, y el ejército no se atreve a entrar. Y recuerda que en Líbano el portavoz del parlamento debe ser chií, y Hezbollah también es una milicia chií, por lo que hay un sector del gobierno que hace la vista gorda con la propia existencia de Hezbollah, porque se alinea con su interés de destruir a Israel. Y, naturalmente, Israel interviene cíclicamente en Líbano cuando ve que las milicias anti-israelíes se vuelven demasiado poderosas. Israel invadió el sur de Líbano en 1982, volvió a hacerlo en 2006 y ahora, en 2024, volvemos a estar al borde de la guerra. Pero, para entender más de lo que sucede en este país, necesitamos un poquito de historia. Líbano limita con Tierra Santa, y durante siglos estuvo habitado por comunidades islámicas y cristianas. Y, aunque hoy en día tengamos la idea de que hay muy pocos cristianos en Oriente Próximo, la realidad es que hace solo 100 años eran muchos más. La cercanía de los santos lugares hacía que muchos árabes fueran cristianos. Por ejemplo, en Palestina, en el año 1900, el 12% de la población era cristiana, y en Líbano casi el 80%. Durante siglos, toda la zona estuvo bajo el control del Imperio Otomano, pero con la derrota de este imperio en la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, comenzaron a dividir los territorios otomanos en Oriente Medio. El acuerdo de Sykes-Picot de 1916 delineó la influencia de estas potencias en la región, y tras la guerra, la Sociedad de Naciones formalizó estos acuerdos mediante mandatos. Líbano, junto con Siria, quedó bajo el control de Francia en 1920. Francia estableció el Gran Líbano el 1 de septiembre de 1920, ampliando el antiguo Mutasarrifato para incluir las ciudades costeras de Trípoli, Sidón y Tiro, así como el valle de Bekaa y la región montañosa de Akkar. Y esta decisión fue terrible. En el Mutasarrifato convivían drusos y cristianos, los cuales tenían sus diferencias, pero se toleraban. Pero esta expansión territorial integró comunidades musulmanas como sunitas y chiitas en una entidad predominantemente cristiana maronita. Esta ampliación, al incluir zonas esencialmente musulmanas, hizo que el número de cristianos bajara del 80% a poco más del 50%. Esta decisión la tomaron los franceses para ampliar el pequeño estado cristiano y darle más recursos. Pero, por el contrario, lo maldijo. Convirtió lo que podía haber sido un pequeño estado de mayoría cristiana, que funcionaba razonablemente bien, en un estado multiétnico en el que el proyecto político de musulmanes chocaría con el de drusos y cristianos. En poquísimas décadas se vería el desastre. Durante el mandato, los franceses implementaron una serie de reformas políticas y sociales que influyeron en la configuración del Estado libanés moderno. Por ejemplo, en 1926 se promulgó la primera constitución libanesa, que estableció la República bajo la supervisión francesa. Este documento fundacional creó un sistema político basado en el confesionalismo, un arreglo en el cual los principales cargos políticos se asignaban según la afiliación religiosa. Es decir, más de la mitad de los asientos del Parlamento se asignaban a grupos cristianos, mientras que menos de la mitad iban a musulmanes y drusos. Esto era así, porque la mayoría de la población era cristiana. Las tensiones nacionalistas comenzaron a aumentar en la década de 1930, con el auge de movimientos que demandaban la independencia total de Líbano. Estos movimientos fueron impulsados tanto por líderes cristianos,
que buscaban preservar el carácter distintivo del Líbano frente a la influencia siria, como por musulmanes que inicialmente tenían más afinidad con la idea de una gran Siria. Es decir, aquí ya vemos el primer gran problema. Durante la búsqueda por la independencia, los musulmanes, que eran una minoría, preferían unirse a Siria, mientras que los cristianos preferían tener un estado independiente. Y es que el panarabismo, una ideología que buscaba unir los pueblos árabes en una sola nación, pegó fuerte en el siglo XX. Así que gran parte de los musulmanes del Líbano querían unirse a Siria, mientras que los drusos y los cristianos pasaban del tema. Y eso fracturó la sociedad. En este contexto, en 1932 se produjo el último censo de población. Todo lo que sabemos a partir de esa fecha son solo estimaciones, no censos como tal. Y ahora veremos por qué no se ha hecho ningún otro censo en casi 100 años. Finalmente, el 22 de noviembre de 1943, con Francia bien jodida por la invasión alemana, Líbano declaró su independencia. ¿Sería este el inicio de una etapa de esplendor y prosperidad? Pues te vuelvo a enseñar este mapa y te invito a que me acompañes a ver esta triste historia. En 1948, con la fundación del Estado de Israel, todos sus vecinos le declararon la guerra. Egipto, Jordania, Siria y Líbano, que, con su minúsculo ejército de poco más de 3.000 soldados, recibió soberana paliza. Bueno, Líbano y todos, porque sorprendentemente Israel se impuso a todos sus vecinos y aseguró su supervivencia como Estado. A partir de entonces, Líbano le dijo a sus vecinos que ya no contaran con ellos para más aventuras militares. Y esta historia, como todas, tiene sus sorpresas. Pues en las primeras décadas, al dejarse de aventuritas militares, Líbano fue como un pepino. Es la época del milagro económico, que abarcó principalmente las décadas de 1950 y 1960. Líbano adoptó un modelo económico basado en el liberalismo, con un enfoque en el comercio, la banca y los servicios. La falta de restricciones en la economía y la ausencia de aranceles significativos fomentaron un ambiente favorable para el comercio internacional. Beirut, la capital, se transformó rápidamente en un centro financiero de la región, atrayendo bancos extranjeros y convirtiéndose en el refugio preferido para las fortunas árabes, especialmente las de los países del Golfo. Durante este periodo, Líbano experimentó un notable crecimiento en varios sectores clave de su economía. El sector bancario floreció, con Beirut emergiendo como la Suiza de Oriente Medio. Lo que sucedió debido a su sistema financiero seguro y a su atractivo como paraíso fiscal. Ya sabes, opacidad bancaria, blanqueo de capitales, empresas pantalla. Así que el dinero negro y las fortunas más turbias de la región entraban en Líbano, y allí se transformaban en dinero limpio. Y la bolsa de valores de Beirut se convirtió en una de las más importantes de la región. El turismo también fue un pilar del milagro económico libanés. Las playas del Mediterráneo, las estaciones de esquí en el Monte Líbano y la vibrante vida nocturna de Beirut atrajeron a turistas de todo el mundo, especialmente de los países árabes vecinos. La inversión en infraestructuras, incluyendo carreteras, hoteles y servicios públicos, acompañó a este auge turístico. Sin embargo, bajo la superficie de esta prosperidad, se gestaban tensiones que acabarían desestabilizando el país. Las disparidades económicas entre las regiones urbanas y rurales y entre las diferentes comunidades religiosas empezaron a agudizarse. Y, aunque en Líbano parecía que todo iba bien, en el sur seguían lloviendo bombas. En 1956, Israel atacó a Egipto. En 1967, todos los vecinos volvieron a atacar a Israel. Y en 1973, nuevamente hubo un todos contra Israel. Y la creciente influencia de los conflictos regionales, particularmente la llegada de refugiados palestinos, comenzaron a afectar a la estabilidad interna. Centenares de miles de refugiados palestinos entraron en Líbano, donde exacerbaron el odio anti-Israel, y la Organización para la Liberación de Palestina,
que en aquella época era un grupo terrorista, deambulaba por Líbano camuflándose entre los civiles. Durante este periodo, los musulmanes se alinearon con el creciente nacionalismo árabe, buscando la creación de un gran estado árabe que pudiera destruir a Israel, mientras que los cristianos y los drusos tendían a apoyar políticas prooccidentales. Y aquí tenemos la segunda gran ruptura entre los musulmanes y los drusos y los cristianos. Mientras que los musulmanes libaneses apoyaban a las guerrillas palestinas y era prioritario para ellos eliminar a Israel, los cristianos y los drusos no veían del todo mal la existencia de Israel, y veían como ese apoyo hacia los palestinos hacía que Israel percibiera a Líbano como una guarida de enemigos. Y además, la demografía estaba tensionando el reparto político. Líbano como tal existía para ser el estado cristiano de la región. Cristiano, pero con un cierto equilibrio para los musulmanes. Pero ya habían pasado 40 años desde la promulgación de la Constitución, y el equilibrio demográfico había cambiado. Los cristianos tenían menos hijos que los musulmanes, y, además, centenares de miles de musulmanes palestinos habían huido de la guerra y vivían en Líbano. Ahora los musulmanes demandaban más poder, es decir, que se cambiara el sistema político, pero los cristianos se negaban. Denunciaban que se estaba produciendo una especie de sustitución étnica. La inmigración descontrolada y las injerencias sirias y palestinas estaban convirtiendo a un país de mayoría cristiana en uno musulmán, y no estaban dispuestos a ceder. Así que el milagro económico libanés comenzó a desmoronarse en la década de 1970, con el aumento de las tensiones sectarias y la inestabilidad política, que acabaron culminando en la Guerra Civil Libanesa que comenzó en 1975. La Guerra Civil comenzó en abril de 1975, cuando milicianos cristianos maronitas de las falanges libanesas atacaron un autobús que transportaba a palestinos hacia Beirut, matando a 27 personas. Este evento fue la chispa que encendió el conflicto, aunque las tensiones ya estaban al límite. A partir de ese momento, Líbano se sumió en un ciclo de violencia que se extendió durante 15 años. Durante la guerra, Líbano se dividió en sectores controlados por diferentes milicias. El oeste predominantemente cristiano, y el norte, el sur y el este principalmente musulmán. Las luchas se extendieron por todo el país, con milicias cristianas, musulmanas y drusas enfrentándose entre sí, y a menudo aliadas con potencias extranjeras. Israel comenzó a intervenir en Líbano, asesinando a líderes palestinos y apoyando al enemigo de su enemigo, es decir, apoyando a los cristianos. Siria, que ya había sido derrotada 3 veces por Israel, comenzó a ver con preocupación el papel de los grupos palestinos. Tras tantas derrotas, no tenía necesidad de volver a cobrar. De hecho, la de 1973 fue la última guerra entre Israel y todos sus vecinos. Los grupos palestinos acusaron al presidente sirio de ser un flojo y un tibio, de no apoyarles. Y él, que no tenía necesidad de volver a recibir la del pulpo, decidió intervenir, sorprendentemente, a favor de Israel, es decir, contra los palestinos. Invadió el norte y el este de Líbano, para así terminar de suprimir a los grupos palestinos. Y quizás te preguntes qué sentido tenía esto. Siria había visto que era incapaz de derrotar militarmente a Israel, y, al igual que Egipto, prefería cambiar su política y dejar de lado la línea dura, aunque muchos ciudadanos sirios preferían seguir intentándolo. Si el fervor anti-israelí se apagaba, su régimen y su nueva política podrían sobrevivir a largo plazo. Pero si el fervor anti-israelí seguía, o bien tendría que dirigir a Siria a una nueva derrota, o bien terminarían echándole del poder. Así que, para evitar que organizaran un golpe de estado en su contra, Hafez al-Assad prefirió actuar contra la propagación de dichos mensajes. Y la mejor manera era sofocando a la Organización para la Liberación de Palestina. Por otro lado, dado que los grupos palestinos se movían por el sur del Líbano, Israel acabó invadiendo y ocupando todo el sur del país. Aquí podemos ver cómo Líbano se había convertido en víctima de su propia división religiosa
y de los conflictos regionales. Tanto el panarabismo primero como el conflicto palestino-israelí habían debilitado su estabilidad interna. Fue durante la Guerra Civil cuando se fundó Hezbolá, un grupo terrorista chií que al principio buscaba crear un Estado Islámico en Líbano. Se supone que en estos primeros años Israel financió o ayudó de alguna manera a Hezbolá, porque lo veía como una herramienta útil contra la Organización para la Liberación de Palestina. Esto no significa que Hezbolá fuera de creación propia, ni que actuara bajo sus órdenes, simplemente que lo vieron útil y le dieron unos dineros. Y era útil porque Hezbolá era chií, mientras que los palestinos eran suníes, y eso los hacía desconfiar los unos de los otros. Hezbolá buscaba destruir a Israel, al igual que la Organización para la Liberación de Palestina en esta época. Pero dos grupos terroristas no suelen convivir bien, porque ambos deseaban el poder y se mataban más entre ellos de lo que atacaban a Israel. Así que financiar a Hezbolá le venía bien a Israel para debilitar a la OLP. Aunque, como veremos más adelante, Hezbolá acabó mordiendo la mano que le dio de comer. Finalmente, después de años de violencia que dejaron más de 120.000 muertos y cientos de miles de desplazados, se alcanzó un acuerdo en 1989. El acuerdo de Taif, negociado en Arabia Saudí, puso fin a la guerra y modificó el sistema político libanés para dar mayor representación a los musulmanes, mientras que mantenía el sistema confesional. La guerra supuso, en realidad, la derrota de los cristianos, que dejaron de tener la mayoría parlamentaria y pasaron a compartir el mismo número de diputados. Además, la guerra hizo que centenares de miles de cristianos abandonaran el país, y el desequilibrio demográfico continuó aumentando. Se calcula que en la actualidad solo 1/3 de la población es cristiana. En la posguerra, el norte del país permaneció bajo ocupación militar siria, y el sur bajo la ocupación israelí, y la Organización para la Liberación de Palestina fue expulsada del país, debilitándose mucho. Esta debilidad hizo que la OLP cambiara de estrategia. Egipto, Jordania, Líbano y ya incluso Siria renunciaban a ir a la guerra contra Israel. Así que tenían que aceptar la existencia del Estado hebreo. Entre 1991 y 1993 se celebraron una serie de acuerdos en los cuales la OLP aceptó la existencia del Estado de Israel de acuerdo a las fronteras de 1948. Desde entonces, la Organización para la Liberación de Palestina renunció al terrorismo. Pero mientras la OLP aceptaba a Israel, había un grupo dispuesto a tomar el relevo. Ese grupo era Hezbolá, a quien apoyaba ahora un país situado a 1.700 kilómetros de Israel. Hablamos de Irán. Así que sí, llegó el momento de que Hezbolá mordiera la mano que le había dado de comer. Aunque la verdad tampoco era ninguna sorpresa para Israel. Hezbolá les había sido útil en un momento concreto, pensando en el corto plazo, y era previsible que se acabara revolviendo contra ellos. Así fue como Líbano, el milagro económico de Oriente Medio, se había convertido en un erial desgarrado, arrasado y ocupado por sus vecinos. En la posguerra se inició un proceso de desmovilización de milicias, aunque Hezbolá, respaldado por Irán, mantuvo su arsenal con el argumento de continuar la resistencia contra la ocupación israelí en el sur del país. Durante la década de 1990, la economía se recuperó, en parte gracias a los esfuerzos de reconstrucción liderados por el entonces primer ministro Rafik Hariri. Su enfoque se centró en la reconstrucción de Beirut y la atracción de inversión extranjera, pero estos esfuerzos también incrementaron la deuda pública. Y esta paz duraría poco. Si durante varias décadas Líbano había sufrido la inestabilidad del conflicto palestino-israelí, la llegada de Hezbolá e Irán iban a terminar de rematar el desastre. En el año 2000, Israel se retiró del sur del Líbano, y en 2005 lo hizo Siria. Pero en 2006
volverían las bombas. Durante los años anteriores, Hezbolá se había ido fortaleciendo, apoyado por Irán. En 2005, Ahmadinejad llegó al poder en Irán. Se trataba de un radical que cada 2x3 anunciaba que Israel debía desaparecer. En solo un año, el apoyo a Hezbolá se redobló y la guerra volvió. La Guerra del Líbano de 2006, también conocida como la Segunda Guerra del Líbano, fue un conflicto armado entre Hezbolá e Israel. El conflicto comenzó el 12 de julio de 2006, cuando Hezbolá lanzó un ataque sorpresa contra una patrulla militar israelí en la frontera entre Israel y Líbano, matando a varios soldados hebreos y capturando a otros 2. Este ataque provocó una respuesta militar inmediata y masiva de Israel, lo que desencadenó un conflicto que duró 34 días. Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur del Líbano, con el objetivo de destruir la infraestructura militar de Hezbolá y rescatar a los soldados capturados. Hezbolá, por su parte, lanzó miles de cohetes hacia el norte de Israel, alcanzando ciudades importantes como Haifa y causando la muerte de decenas de civiles israelíes. Pero ojo, que Israel no atacó al ejército libanés, sino solo a Hezbolá. Y a lo mejor te preguntas que dónde estaba el ejército libanés. Pues buena pregunta. Ya sabes, ni estaba ni se le esperaba. Hezbolá actúa como un estado dentro del estado. El estado libanés no tiene el monopolio de la violencia, sino que Hezbolá tiene a sus milicianos armados que controlan el sur y el noroeste. Y el ejército libanés no se atreve a molestarlos, porque si no, los acribillan. Así que Hezbolá es demasiado poderoso como para que el propio estado libanés pueda atarlo en corto. Bueno, eso y que la división religiosa hace que un tercio de la población sea chií, lo cual hace que muchas autoridades miren hacia otro lado. Este conflicto tuvo un impacto devastador en Líbano. Las operaciones israelíes destruyeron gran parte de la infraestructura del país, incluyendo carreteras, puentes y el aeropuerto de Beirut. Se estima que murieron alrededor de 1.200 libaneses, en su mayoría civiles, y que aproximadamente 1 millón de personas fueron desplazadas de sus hogares. Aunque el conflicto terminó sin un claro vencedor, Hezbolá emergió fortalecido políticamente en Líbano, al presentarse como un defensor eficaz contra Israel, mientras que Israel no logró desmantelar la capacidad militar del grupo. La guerra dejó profundas cicatrices y contribuyó a la inestabilidad continua en la región. Pero, ¿qué es exactamente Hezbolá? Pues Hezbolá es un movimiento chiita islamista con sede en Líbano, que combina una organización política, una milicia armada y una red de servicios sociales. Es decir, que igual que pone bombas, también reparte alimentos entre los pobres. El grupo se creó con el objetivo de resistir la ocupación israelí y de expandir la influencia de la ideología islamista chiita en la región. Su nombre, que en árabe significa Partido de Dios, refleja su carácter religioso y su compromiso con la yihad contra los enemigos del Islam. Hezbolá se presenta como un movimiento de resistencia contra Israel y como un defensor de los chiíes, una comunidad religiosa que históricamente había sido marginada. Hezbolá tiene una estructura compleja que incluye un ala militar, una organización política y una red de servicios sociales. Su ala militar, conocida como la Resistencia Islámica, es considerada una de las milicias más poderosas de Oriente Medio, con un arsenal que incluye misiles, cohetes y otros armamentos avanzados. Ha sido responsable de numerosos ataques contra Israel y ha participado en otros conflictos regionales, como la Guerra Civil Siria, donde apoyó al régimen de Bashar el-Assad. En el ámbito político, Hezbolá se convirtió en un actor clave en la política libanesa, con representantes en el parlamento y en el gobierno. Aunque inicialmente era un grupo marginado, su resistencia a Israel, especialmente durante la Guerra del Líbano de 2006, le ha ganado un apoyo significativo en amplios sectores de la sociedad libanesa, especialmente entre los chiitas. Hezbolá también recibe apoyo financiero, militar y logístico de Irán y, en menor medida, de Siria. Este respaldo
ha sido crucial para su crecimiento y sostenibilidad. En la guerra civil libanesa, la Siria de Hafez el-Assad acabó retirando su apoyo a los grupos pro-palestinos para salvar su propio pellejo. Pero, tras el fin del conflicto, las cosas cambiaron, mejorando la relación entre Siria y el grupo Hezbolá, especialmente tras la muerte de Hafez en el año 2000. Fue sucedido en el poder por Bashar el-Assad, su hijo, quien lleva gobernando como dictador desde entonces. Dado que Irán apoya a Hezbolá y que el régimen sirio e Irán también son aliados, esto convertía a Hezbolá en amigo de Siria, especialmente porque Bashar el-Assad no cultivó buenas relaciones con Israel. Por ejemplo, en 2007, solo un año después de la segunda invasión del Líbano, Israel lanzó la operación Outside the Box, en la que destruyó un reactor nuclear sirio que aún estaba en construcción. Israel sospechaba que ese reactor podría ser usado para fabricar bombas atómicas. Y, fuera verdad o no, no estaba dispuesto a tolerar que un régimen hostil como el sirio tuviera siquiera acceso a tecnología nuclear. Acciones como estas fortalecieron el vínculo común de Siria y Hezbolá contra Israel. Y cuando en 2011 comenzó la guerra civil siria, Hezbolá apoyó al régimen de el-Assad, enviando combatientes. Esta ayuda mutua ha cimentado una relación estrecha entre ambos. Sin embargo, Hezbolá es considerado por Estados Unidos, Israel y numerosos países occidentales y árabes como una organización terrorista, debido a su implicación en ataques contra civiles y a su rechazo a la existencia de Israel. Porque, lo de dar comida a los pobres está bien, pero lo de poner bombas no está tan bien. El papel de Hezbolá en Líbano es altamente controvertido. Sus seguidores lo ven como un defensor contra la agresión israelí y un proveedor de servicios vitales en áreas desatendidas por el Estado. Sin embargo, sus críticos lo acusan de desestabilizar Líbano al provocar guerras con Israel y de actuar como un Estado dentro del Estado. Los años siguientes a la guerra de 2006 estuvieron marcados por la inestabilidad política, con enfrentamientos violentos entre diferentes facciones y con crisis de gobierno recurrentes. A pesar de esto, Líbano mantuvo un equilibrio frágil hasta 2011, cuando la guerra civil en la vecina Siria comenzó a tener repercusiones graves en Líbano, especialmente con la afluencia masiva de refugiados sirios, que exacerbó las tensiones sociales y económicas. La llegada de 1,5 millones de refugiados musulmanes a un país empobrecido y con una fuerte división religiosa continuó agravando la situación. En 2019, Líbano entró en una de las peores crisis económicas de su historia. La economía colapsó, la moneda libanesa perdió gran parte de su valor y la pobreza se disparó. En octubre de 2019, el descontento popular estalló en protestas masivas contra la corrupción y la élite política, conocida como la Revolución del 17 de octubre. Estas protestas reflejaron el hartazgo con un sistema político incapaz de responder a las necesidades de la población. Pero la realidad es que aún así, nada se solucionó. La situación se agravó en agosto de 2020, con la enorme explosión en el puerto de Beirut, una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia. La explosión devastó la capital, matando a más de 200 personas e hiriendo a miles. La detonación se produjo al incendiarse toneladas de fertilizantes mal almacenadas en el puerto de Beirut. Este desastre, atribuido a la negligencia y corrupción de las autoridades, profundizó la crisis política y económica. Hoy en día, Líbano se enfrenta a un colapso económico sin precedentes, con altos niveles de pobreza y desempleo, y a una crisis política crónica, con un sistema de gobierno paralizado por el sectarismo y la falta de consenso. Como podemos ver en este gráfico, históricamente ha sido un país cuya renta per cápita ha estado siempre ligeramente por debajo de la media mundial, pero desde 2019 se ha hundido en la miseria. El número de cristianos se ha reducido a apenas un tercio. También hay 5 millones de libaneses y otros 5 millones en la diáspora.
de los cuales la gran mayoría son cristianos que han huido del conflicto causado por el sectarismo religioso y las intervenciones de sus vecinos. Las tensiones entre las diferentes comunidades siguen siendo altas, y la influencia de actores regionales como Irán o Israel son demoledoras para el país. La causa primera del problema interno del Líbano fue la decisión francesa en 1920 de ampliar el pequeño Mutasarrifato de Líbano y convertirlo en el Gran Líbano, incluyendo a una enorme comunidad musulmana, lo cual creó dos grupos con objetivos políticos irreconciliables. Cristianos y musulmanes son también responsables de la ruina del país. Los cristianos, en general, han preferido mantenerse al margen de las guerras, pero tampoco accedieron a cambiar el sistema político a pesar de que había cambiado la demografía. Y los musulmanes también son responsables de meterse continuamente en el conflicto palestino-israelí, a pesar de que saben que no pueden ganarlo. Y tampoco alcanzan a ponerse de acuerdo para partir el país en dos, que cristianos y drusos se queden en el antiguo Mutasarrifato y que los musulmanes creen su propio estado, se unan a Siria o hagan lo que les dé la gana. Ambos grupos siempre han intentado imponer al otro su posición. Por si todo esto fuera poco, Líbano tiene unos vecinos malísimos. Como podrás comprender si lees El Club de la Miseria, una de las claves que te garantiza tener un país pobre es estar rodeado de malos vecinos. Y Líbano tiene, literalmente, unos vecinos de mierda, que continuamente lo perjudican. Irán utiliza a Líbano como una plataforma para atacar a Israel mediante Hezbollah, su proxy. La realidad es que es imposible que Hezbollah derrote a Israel, pero da igual, porque su único plan es aguijonear al país hebreo, aunque eso suponga destruir Líbano. Siria, con su guerra civil y con el apoyo que el dictador actual, Bashar al-Assad, da a Hezbollah, no ayuda precisamente a su estabilidad. Israel tampoco ha ayudado a consolidar Líbano. Aunque apoyó a las facciones cristianas, su intención realmente no era fortalecer a Líbano, sino únicamente debilitar a las facciones palestinas destruyéndolas directamente o financiando a grupos como Hezbollah que les hicieran el trabajo sucio. Y, por supuesto, la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel y negarse a reconocer a Palestina como Estado tampoco ayuda ni a solucionar el conflicto regional ni a estabilizar Líbano. Ya hablaremos en otro vídeo sobre la geopolítica israelí, porque es muy compleja y también tiene su lado oscuro. Necesita un vídeo en exclusiva para explicar largo y tendido cómo Israel trata de aumentar su seguridad a costa de desestabilizar a sus vecinos. Y los palestinos también han colaborado en convertir a Líbano en un país maldito. Utilizaron Líbano como un lugar en el que entrenarse y como un lugar en el que esconderse, aprovechándose de las simpatías de muchos de sus habitantes. Palestina no logró nada, pero su presencia sí que motivó la guerra civil entre cristianos y musulmanes. Es decir, todos aquí tienen parte de culpa. Y el resultado final es que la visión islamista se ha impuesto. Hezbollah existe como un estado dentro del estado, lo cual perjudica a Líbano como nación, porque en lugar de tener sus propios intereses y su propia agenda política, se ha convertido en el peón de Irán contra Israel. Israel venció en 3 ocasiones a Egipto, Jordania y Siria, a los 3 a la vez. Y está claro que un grupo tan pequeño como Hezbollah está luchando una guerra que nunca podrá ganar. Así que Líbano es un país pequeño, dividido y sin poder. Un juguete roto que tiene la mala suerte de estar situado en mitad de uno de los conflictos más largos de la historia reciente. Y hasta que no se resuelva el conflicto palestino-israelí, Líbano continuará sufriendo sus consecuencias. Así que da igual cuando veas esto, porque en Líbano las cosas están mal. Así terminamos este profundo documental sobre la geopolítica que rodea el conflicto en Líbano. Si te ha gustado, no te olvides de darle a me gusta y de suscribirte
para continuar viendo vídeos como este. Y ya sabes, también puedes considerar unirte al canal para apoyar por una pequeña cantidad al mes a que este apasionante proyecto de divulgación siga siendo viable. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto.